Buenas, ¿cómo están? Espero que bien. Arranco con el primer tutorial de este nuevo módulo, que es Programación 3, en el que vamos a desarrollar todo lo referido con el lenguaje de programación Java. ¿Mm? Como les había comentado en clases, hay muchas partes de teoría que, si bien son parte del módulo, no las vamos a desarrollar. ¿Por qué? Porque es muy similar a lo que vimos en C Sharp, ¿sí? Y van a ver que a medida, o eso espero por lo menos, vamos a ver que a medida que vayamos desarrollando algunos ejercicios, se van a ir acordando de lo que ya vimos previamente. Por supuesto, al ser un lenguaje de programación diferente, tenemos algunas diferencias, a veces mínimas, a veces eh, un poquito más pronunciadas, en la sintaxis del sistema, del lenguaje, perdón. ¿eh? La idea de este tutorial es desarrollar directamente un ejercicio de aplicación de los que tienen en la teoría, que a ustedes les quedaron para hacer de forma domiciliaria, como para que ustedes vayan refrescando esto que intentamos hacer desde un principio, que son las buenas prácticas de programación. Por eso, fíjense que ya el ejercicio práctico les pide que resuelvan el ejercicio en el bloc de notas, es decir, tienen que desarrollar el código en el bloc de notas y después compilarlo y ejecutarlo desde el símbolo del sistema. Vamos a hacerlo así. Fíjense que el ejercicio les dice: se te pedirá que formatees una dirección de correo electrónico ingresada por el usuario para mostrar solo el nombre de usuario antes del arroba, independientemente del proveedor de correo electrónico. Ten en cuenta para su resolución las convenciones de codificación. Bien, entonces, lo que tenemos que tener en cuenta acá es que se pide formatear básicamente que una cadena de caracteres. Si vamos a trabajar con cadenas de caracteres, ahí les voy a pedir que repasen arriba de este ejercicio. Tienen la teoría de cadenas de caracteres, que nosotros la vimos la clase pasada, pero por ahí hay gente que se fue antes de tiempo, por ahí no recuerdan bien porque lo vemos medio rápido, así que les voy a pedir que repasen la teoría de manejo de cadenas de strings, y todo lo demás, por supuesto. Después les queda la parte de arreglos también para resolver. Bueno, vamos directo al ejercicio. Por supuesto, acá yo me abrí el bloc de notas. Por supuesto, si tengo que pedirle al usuario que ingrese un dato, voy a iniciar importando la biblioteca Scanner. Recordemos que acá no tenemos ingreso directo a través de un input. Tenemos que importar el escáner, que me va a permitir justamente escanear toda entrada de datos, ¿sí? De los dispositivos de entrada. Era Java, o Java, como quieran decirle, util.scanner, y no olvidemos el punto y coma. ¿sí? Después, arrancamos con la clase main. ¿sí? La puedo llamar main, la puedo llamar como quiera. Recordemos que al ser una clase comienza con mayúscula. Abro llaves y cierro llaves. Esperen un segundito que voy a cambiar de teclado, porque la verdad que el teclado de la notebook no me llevó muy bien. Tengo el teclado USB. Ahora sí. Tomemos, como ya les dije varias veces en clase, tomemos esta costumbre de, cuando vamos a utilizar algún tipo de delimitador de código, como son las llaves, como son los corchetes, como son los paréntesis, como son las comillas, cuando abrimos, cerramos, y de esa forma nos evitamos, entonces, olvidarnos del cierre de una comilla. Bien, la segunda línea, que va a ser el método main, obviamente voy a tener que dejar el identado, que lo hago con la tecla Tab o tabulación. Voy a tener que dejar el identado correspondiente. Yo les había comentado, perdón que voy medio rápido, pero no quiero que se extienda tanto el video. Yo les había comentado que, bueno, en el bloc de notas de Windows 11 no me permite trabajar mucho con los identados, digamos, hace un espacio largo la tabulación.
Pero la idea es, cuando ustedes están acá, se posicionen sobre el símbolo y hagan dos tabulaciones si utilizan otra versión del bloc de notas. Bien, entonces acá voy a escribir el método estático main, static void. Main es un método, lo voy a escribir en minúscula, abro paréntesis, cierro paréntesis, esto es lo que les comentaba antes. Y el parámetro es un parámetro de tipo string, que recuerden que string va con mayúscula porque es un tipo de dato, no es primitivo, es tipo objeto. Abro corchete, cierro corchete, y args, que es viene de arguments, ¿sí? De argumentos. Bueno, acá tenemos entonces, vamos a escribir bajo un método, por supuesto, entonces abrimos llave, cerramos llave. Mismo caso que antes. Por supuesto, la llave de cierre tiene que estar a la altura del método. Y desde acá, por supuesto, voy a dejar el identado necesario. Esto ahora ya a partir de la próxima clase, cuando volvamos a Visual Studio Code, van a ver que Visual lo formatea solo, pero tengan en cuenta que muchas veces borramos sin querer los delimitadores de código, es decir, las llaves o los corchetes. Entonces, ya trabajarlo, practicarlo de esta forma, me ayuda mucho a prestarle atención a esas cosas, ¿sí? Recuerdo en C# muchos trabajos tenían errores de ese tipo, ¿sí? Errores en los que le faltaba el token o la llave, el delimitador de código. Bien, entonces lo primero que voy a hacer es crear mi objeto, ¿sí? De tipo scanner, que me va a permitir leer los ingresos por teclado, system.in. Esto de estar hablando y escribiendo al mismo tiempo nunca se me dio bien, pero bueno. Recuerden que tenemos scanner es la clase, por eso va con mayúscula. Fíjense que yo acá la importé. Esta es una clase que está dentro de la biblioteca util. Teclado es el nombre de mi objeto. New, perdón, me olvidé acá el constructor. Nombre del constructor, importante. Scanner va a ser el constructor de la clase scanner. Y como parámetro lleva system.in, que va a ser el que me va a leer cada línea de ingreso. Acá voy a poner system.out.print. Lo voy a hacer con print, no con print ln, que si recuerdan, print ln ya me incorporaba, digamos, un salto de línea cuando se imprime el mensaje. En este caso, como va a ser un ingreso, a mí me gusta particularmente, ¿sí? Esto no es una convención ni nada, eso es una cuestión de costumbre. A mí me gusta que el teclado quede titilando al lado del mensaje, ¿sí? Entonces por esa razón uso el print. Pero si usan print ln, no hay ningún problema. En este print lo que voy a hacer, fíjense que yo hice lo mismo, ¿no? Abrí paréntesis, cerré paréntesis, ya le puse el punto y coma para no olvidármelo al final. Y acá abro comillas, cierro comillas y empiezo a escribir entre medio de las comillas. Entonces acá le voy a poner ingrese una dirección de correo electrónico o email, como quieran. Dos puntos, dejo un espacio para que el cursor no me quede pegado. Y recuerden que acá por ahí estábamos acostumbrados a Python, que el input se le podía poner un mensaje, o en C# también era mucho más directo. Acá nosotros tenemos que dejar el mensaje informativo con el print y después utilizar el objeto scanner, que en mi caso se llama teclado, como para leer lo que el usuario me va a ingresar, ¿sí? Entonces yo acá voy a crear una variable de tipo string, que la voy a llamar email. Email va a ser igual a ¿qué? A teclado,
punto next line, ¿sí? Porque lo que me va a leer por teclado es un string. Recordemos la instrucción que tenemos que usar de input dependiendo del tipo de dato que vaya a ingresar, en principio. En principio, vamos a trabajarlo así ahora. Bien, entonces ahí tenemos. Voy a dejar un espacio acá como para que no quede todo tan junto. En principio tenemos ahí pedido por teclado, ¿sí?, que el usuario ingrese el email y lo vamos a asignar a la variable email, ¿sí? Bien, hasta ahí perfecto. Voy a dejar por un ratito el string como para repasar un poco el tema de funciones, que lo vamos a llamar métodos en realidad acá, porque estamos trabajando con programación orientada a objetos. Voy a crear un nuevo método. Perdón, esto va acá. Voy a crear un nuevo método, un método estático, de tipo string. Lo voy a llamar extract user name. Le pueden poner el nombre que se les ocurra, ¿no? Abro paréntesis, cierro paréntesis. Obviamente, al ser un método, va a llevar parámetros o no, pero los paréntesis tienen que estar. Y el parámetro que va a llevar es el email. Yo voy avanzando y después les voy explicando, voy retrocediendo un poco, como para aclarar un poco las distintas cuestiones. Abro llave, cierro llave. Ahí ya tengo asegurado, digamos, el bloque de código. Lo primero que voy a hacer es ubicar el índice, ¿sí?, el índice donde se encuentra el arroba. Recordemos que nosotros tenemos que extraer la parte del nombre de usuario del email, y para eso yo voy a tener que utilizar un método que es indexOf. Los invito y las invito nuevamente a repasar la teoría. Tengo que encontrar dónde está ese símbolo arroba y extraer todo a partir de ese símbolo. Todo lo que está hasta ese símbolo, digamos. El método indexOf me devuelve el número de índice, el número de posición donde se encuentra ese símbolo que yo estoy buscando. Y si no lo encuentra, me devuelve un -1. ¿Sí? Tenemos que tener esto en cuenta. Entonces, si yo necesito obtener un número de índice, mi variable va a ser de tipo entero. A este le voy a llamar addIndex, por ejemplo. Fíjense que yo estoy usando en su mayoría nombres en inglés. Esto por ahí no son convenciones, pero son acuerdos, digamos, que se utilizan en las comunidades de programadores. Utilizar el nombre de las variables en inglés, ¿sí? Porque, bueno, las comunidades generalmente son internacionales y el lenguaje internacional es el inglés. Entonces está bueno también que nos vayamos acostumbrando a utilizar nombres de variables en inglés. Por supuesto, como es práctica, lo pueden utilizar en español, no hay ningún problema. Yo voy a tratar de llevarlos hacia esa profesionalización, digamos, de la escritura del código. Bien, ¿de qué voy a extraer el índice? De email, que es mi parámetro acá, ¿sí? Fíjense que yo le pasé como parámetro email. Punto index of. Index of es un método, por supuesto empieza en minúscula. ¿Y cuál va a ser el índice? Fíjense que abro paréntesis, cierro paréntesis, ya le pongo el punto y coma. Yo quiero que me encuentre el índice o la posición en donde se encuentra el símbolo arroba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo lo que está antes del arroba es el nombre de usuario. Lo que está después del arroba es el nombre de dominio. Entonces, lo primero que voy a hacer es validar o asegurarme, digamos, de que el símbolo arroba exista. Entonces, yo sé que el símbolo arroba existe si indexOf no me devuelve un -1. Entonces, if addIndex, que es mi variable, es distinto
recuerden, este es el símbolo relacional de distinto a -1. Bueno, acá cometí un error ya, abrí un paréntesis y no lo cerré, eso para apurado. Entonces acá voy a preguntar, si la variable @index tiene un número distinto de 0, 1, ¿qué va a hacer? Abro llave, cierro llave, vamos a llevar la llave de cierre del if a la altura correspondiente. Acá voy a dejar el indentado. Voy a poner return email, ¿sí? Que es mi parámetro. Recordemos que en el método main, email que me guarda la dirección de email de que ingresó el usuario. Voy a crear una substring, una subcadena, que esa subcadena va a ir, abro paréntesis, cierro paréntesis, ya pongo el punto y coma al final. Esa subcadena va a ir desde cuándo? Desde 0, es decir, desde la primera posición, desde el primer índice, hasta @index, que es la posición en donde se encontró, digamos, el arroba. Entonces, me va a devolver, digamos, solamente el nombre de usuario. ¿Qué pasa si no encuentra el arroba? Vamos a ir con el else, abro comillas, cierro comillas, perdón, abro llave, cierro llave. Acá voy a dejar el indentado. Voy a poner un system.out.println. Acá sí voy a usar el ln, punto y coma, y vamos a informarle al usuario que la dirección de correo electrónico no es válida. ¿Sí? Y voy a devolver un null, un valor null. Punto y coma. Bien, ¿qué pasa cuando devuelvo un valor null? Y recuerden que el null es un vacío, ¿sí? No me identifica, digamos, ningún tipo de dato. Bueno, vuelvo acá al main. Ahora ya tengo creado mi método para extraer el nombre de usuario. Entonces, acá voy a crear una variable. No sé por qué se me va el cursor continuamente, o lo dejo de ver, mejor dicho. Voy a crear una variable de tipo string, la voy a llamar username. Obviamente es una variable, ¿sí? La pongo en minúscula. Y acá voy a llamar a mi método extract username. Espero no estar equivocándome por hablar. Y le voy a pasar como parámetro que string email. ¿Sí? Acá email no va a ser este email, va a ser este email. Tengan en cuenta eso. Le podríamos haber puesto distinto nombre a los parámetros, sí. Hoy la verdad que hubiese sido lo ideal. Pero bueno. Entonces, acá voy a mostrar un system.out.println, porque acá ya no necesito el cursor al lado. Y acá voy a mostrar primero un mensaje informativo, nombre de usuario, y le voy a concatenar, fuera de las comillas, por supuesto, ¿cómo se llamaba? Username. Bien. Repasito rápido. Entonces, importamos la clase scanner de la biblioteca util de Java. Creamos la clase main, ¿sí? Yo la llamé main, la podrían haber llamado de otra forma. Lo único que tengamos en cuenta, el nombre que le puse acá va a ser el nombre del archivo. ¿Sí? Podríamos, a ver, le voy a poner otro nombre. Email se va a llamar esta clase. Acá creamos el static void,
main. ¿Sí? Acá creamos el objeto de tipo teclado, ¿sí? Que me va a permitir después leer los ingresos de usuario desde un dispositivo de entrada. Mostramos un mensaje informativo para pedirle al usuario que ingrese la dirección de correo electrónico. Acá tenemos una variable, ¿sí? De tipo string, que me va a tomar, digamos, la próxima línea ingresada de teclado, que teclado es mi objeto. Y acá en username básicamente lo que vamos a usar es hacer es utilizar el método creado acá abajo, username, para digamos extraer la subcadena del nombre de usuario. Acá ustedes, al estar, perdón, ya se me refue como me pasa siempre el tiempo del video, acá ustedes pueden detener el video, pueden escribirse el código, analizarlo, ¿sí? Traten de no hacer las cosas tipo copy-paste, digamos, no les sirve copiar código que haya hecho yo o que haya hecho otra persona. Se pueden copiar el código, traten de razonarlo, traten de ver de dónde viene una cosa, de dónde viene otra. Ese es el trabajo que hacemos los programadores para ir aprendiendo. ¿Mm? Podemos tomar código de otra persona, pero tratemos después de razonar qué es ese código, qué me está diciendo, qué me está comunicando. Bien, por último, voy a guardar. Yo me voy a buscar, me lo voy a guardar acá en tutoriales. El nombre de mi archivo va a ser email, porque yo le puse ese nombre a la clase, .java. Bien, una vez que tengo eso, me voy a la carpeta donde guardé ese archivo Java. Voy a hacer clic derecho, voy a abrir una consola, abrir el terminal. Esta es la forma más simple por ahí de que ya aparezca, digamos, la consola en el path, es decir, en la dirección de la carpeta donde estoy trabajando. Y acá le voy a poner javac email.java. Recordemos que javac lo que va a hacer es compilar este archivo, me va a crear la clase. Si no hay ningún error, fíjense que acá me aparecen errores. Me aparece, me está faltando un paréntesis acá en string name. Perdón, acá tuve que hacer una pausita, no encontraba el error, claro. Fíjense que yo acá en el parámetro le puse string email. No hace falta el string, ¿por qué? Porque ya se sabe que email es de tipo string. Va extract username, entre paréntesis, se los voy a mostrar acá. Fíjense, va solamente el nombre de la variable. Bueno, yo ahí obviamente ya probé y lo compilé, fíjense que no me tiró ningún otro tipo de error. Entonces, en mi carpeta ya me debería haber aparecido el tipo class. ¿Sí? Fíjense que me aparece email.class. Entonces, esperen que haga un CLS acá para que me limpie un poco la... Ahora sí, voy a utilizar la instrucción Java con el nombre del archivo. No le pongo .java acá porque voy a empezar a trabajar con el archivo class, mi archivo compilado. Y acá fíjense que me dice ingrese una dirección de correo electrónico. Voy a poner una dirección mía que es @live.com.ar. Supuestamente acá me debería extraer Sebas Clement, porque acá en esta parte está el arroba. Vamos a ver si funciona. Acá me dice nombre de usuario Sebas Clement. Está funcionando a la perfección. Bueno, si queda alguna duda, lamentablemente ahora como había un error ahí, se van a tener que mirar el tutorial hasta el final, como para descubrirlo. Cualquier duda me van consultando en clases. ¿Sí? Este tiene un poquito más de complejo, aprovechamos a utilizar un método como para resolver